Ya está en Perú KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica. ¿Sueñas con un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y trámite de migración. Sé una más de nuestras miles de historias de éxito. Agenda tu cita gratis con nuestros asesores en ksscanada.com. Hoy es martes 16 de julio y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. El contralor Nelson Schack ha denunciado que la presidenta Dina Boluarte presentó una ley contra la Contraloría días después que detectaron un presunto desbalance patrimonial en sus cuentas. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha enviado una carta notarial al periodista de Hildebrand que reveló que un narcoconfeso aseguró que formó parte de un esquema de lavado de activos. Y finalmente, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, ha saludado la candidatura de Alberto Fujimori a la presidencia y eso no es lo peor de todo. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok @DeroDeGuruen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles yapes y plines. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. El contralor Nelson Schack ha denunciado que la presidenta Boluarte presentó una ley contra la Contraloría días después que detectaron un presunto desbalance patrimonial en sus cuentas. El día de ayer, lunes 15 de julio, en una entrevista en RPP Noticias, el mejor amigo del Congreso, el contralor Nelson Schack, hizo una denuncia tan grave que en otros tiempos hubiera ocasionado una vacancia presidencial. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿te acuerdas del caso Rolex, el caso de los relojes y las joyas que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, entregó a la presidenta Boluarte a cambio de transferencias de presupuesto al gobierno regional de Ayacucho? Ya, debido a este caso, la Contraloría inició una investigación contra la presidenta Boluarte y lo cierto es que nadie esperaba nada de esa investigación. Recordemos que al día siguiente del inicio del escándalo de los Rolex, el mismísimo Nelson Schack salió a defender a la presidenta Boluarte. Sin embargo, el caso es tan grave que en la entrevista de ayer, Schack ha revelado que han encontrado un presunto desbalance patrimonial de la presidenta Boluarte, principalmente porque ha declarado menos cuentas bancarias, personales y mancomunadas de las que ellos han detectado en el sistema financiero. En pocas palabras, los ingresos y egresos que Boluarte reportó en las declaraciones juradas que presentó ante la Contraloría no coinciden con lo encontrado por la propia Contraloría. Como tú bien dices, y es de público conocimiento, la Contraloría inició hace un par de meses la investigación sobre el caso de los Rolex y demás joyas. Hace 2 meses. Hace más de 2 meses, efectivamente. ¿Y en qué punto está la investigación? Ya se han hecho las investigaciones, ¿no? Se ha detectado una serie de omisiones. De hecho, a través de toda la capacidad operacional y analítica que ahora tiene la Contraloría, ha detectado que la señora presidenta ha declarado ante la Contraloría menos cuentas de las que hemos nosotros detectado en el sistema financiero nacional. Y esto ha conllevado a que tenga un presunto desbalance patrimonial. Y eso ha sido comunicado a la señora presidenta el día 1 de julio. Y 10 días después aparece este proyecto de ley que está muy bien. Todo el mundo cree que es muy importante que se puedan reactivar una serie de obras, pero no tiene ningún sentido que pongan una disposición que cercena la capacidad operativa de la Contraloría y que se va a efectivizar hacia el próximo año, o sea, en enero del próximo año, porque todo el presupuesto de la Contraloría durante este año está más o menos garantizado. Como ha señalado Nelson Schack, la investigación por los Rolex empezó hace un par de meses, pero el presunto desbalance patrimonial fue comunicado a Boluarte el 1 de julio, cuando recién había llegado de su viaje a China. ¿Por qué es necesario recordar las fechas? Lo que pasa es que el miércoles 10 de julio, es decir, 9 días después de recibir la notificación de la Contraloría, la presidenta Boluarte presentó un proyecto de ley ante el Congreso que a simple vista es un proyecto de un crédito suplementario de 3.000 millones de soles destinados a una serie de obras. Sin embargo, como ha señalado la Contraloría en el extenso comunicado que estás viendo en pantalla, publicado el 11 de julio, el proyecto de Boluarte incluye una disposición para reducir el financiamiento del control concurrente, es decir, para recortar las acciones de control de la Contraloría en la lucha contra la corrupción en la ejecución de obras públicas. Para que tengas una idea de lo grave que es el proyecto de Boluarte, la Contraloría ha advertido lo siguiente, abro comillas, de aprobarse esta disposición se tendrá un impacto negativo inmediato que significará el desmantelamiento
vaciamiento de los órganos de control institucional y el despido de miles de auditores a partir de enero del 2025. ¿A qué se debe que Boluarte haya presentado un proyecto tan perjudicial para la Contraloría que su amigo, el Contralor Nelson Schack, se ha visto obligado a salir a los medios a denunciar lo que está pasando? Para responder esta pregunta tenemos que hacer un poquito de memoria. Cuando su gestión en la Contraloría estaba a punto de acabar, Nelson Schack hizo de todo para quedar bien con el Congreso, el único que podía aprobar una ley a su medida que le permitiera quedarse por tiempo indefinido. Como vimos en mayo, por ejemplo, la Contraloría hizo una serie de operativos en contra de una docena de instituciones públicas, pero nunca tocó al Congreso. Los medios denunciaron que estaban gastando millones en baños de lujo y aumentos de sueldo, pero la Contraloría ni los miró. Al final, Nelson Schack se salió con la suya porque el Congreso sacó la ley que tanto quería y el gobierno de Boluarte la promulgó. ¿Recuerdas que a su momento te dije que el mismísimo Nelson Schack salió a defender a la presidenta Boluarte cuando empezó el escándalo de los Rolex? Bueno, como Schack nunca tocó al Congreso, el gobierno de Boluarte esperaba lo mismo. Sin embargo, como la Contraloría se vio obligada a notificar el presunto desbalance patrimonial, lo más probable es que Boluarte lo haya tomado como una traición y haya presentado el proyecto de ley que debilita sus funciones en respuesta. En otros tiempos, que el Contralor denuncie que el presidente ha presentado un proyecto para debilitar las funciones de la Contraloría solo por haber detectado un presunto desbalance en sus cuentas sería un escándalo, pero en los tiempos de Boluarte y Nelson Schack, esto no es más que una pelea de autoridades que solo velan por sus intereses. Noticia número 2. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha enviado una carta notarial al periodista de Hildebrand que reveló que un narco confeso aseguró que formó parte de un esquema de lavado de activos. Como este tema es un poquito complicado, vamos a resumirlo de la manera más sencilla posible. El viernes 12 de julio, el semanario Hildebrand en sus 13 publicó el informe que estás viendo en pantalla, que en sencillo nos cuenta la historia de Óscar Rodríguez Hurtado, un narcotraficante que en 2004 estuvo en la cárcel, pero 3 años después, cuando obtuvo su libertad por exceso de carcelería, presentó una denuncia ante la Segunda Fiscalía Antidrogas del Callao. Como señala el informe elaborado por el periodista Ricardo Velasco, en este documento Óscar Rodríguez dijo ser un próspero empresario que por mala fortuna y ambición de dinero fácil tuvo actitudes ilícitas relacionadas al tráfico ilícito de drogas. Después de confesar que era un narcotraficante, Óscar Rodríguez delató a varias personas y una de ellas fue Killian Oyama, un empresario dedicado a la venta de combustible, vehículos y muebles que, según el narco confeso, abro comillas, lo convenció para que le proporcione ingentes cantidades de dinero que superaron los $2 millones para formar empresas en el Perú y en el extranjero. ¿Qué tiene que ver el actual ministro del Interior, más conocido como el ministro Fujitrol, Juan José Santibáñez, con todo esto? Lo que pasa es que, según el semanario, el narco Óscar Rodríguez dijo en su denuncia que Killian Oyama utilizó parte del dinero que le entregó para fundar la empresa General Oil con sede en Nevada, Estados Unidos. De acuerdo a registros públicos, en 2005, Killian Oyama inscribió una sucursal peruana de esta empresa llamada General Oil Perú SAC y un año después nombró como gerente general a nada menos que Juan José Santibáñez, el mismo que ocupó el cargo hasta el 2008, pero eso no es todo. Según el informe, 2 meses después de presentar el primer documento ante la Fiscalía, el narco Óscar Rodríguez hizo llegar un segundo documento al Ministerio del Interior en el que aseguró que los abogados Juan José Santibáñez, Hugo Chávez Bernaola y Marco Palacios Mesa habrían operado para entorpecer una eventual investigación y que el padre de Juan José Santibáñez, un policía con el mismo nombre, habría usado sus influencias y a malos efectivos policiales para intimidarlo. Según el narco Óscar Rodríguez, en septiembre del 2007, 4 sujetos lo interceptaron en el cruce de las avenidas Elmer Fawcett y Colonial y lo amenazaron para que deje de pedir que le devuelvan el dinero. 2 semanas después, siempre según el narco, le dispararon mientras caminaba por la avenida Argentina en el Callao. En pocas palabras, como estaba recibiendo amenazas y ya le habían disparado por tratar de recuperar un dinero supuestamente lavado, un narco confeso acudió a las autoridades y responsabilizó a Killian Oyama, un empresario que, según Rodríguez, utilizó dinero proveniente del narcotráfico para poner una empresa en Estados Unidos y, de acuerdo a registros públicos, es decir, de acuerdo a las pruebas, nombró al actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez, como
como gerente general de la sucursal en el Perú. Por si acaso, como ha señalado el informe de Hildebrand, el abogado del narco que falleció en 2013 por un edema cerebral, Luis Hurtado Rodríguez, ha asegurado que la familia de su defendido respalda toda esta historia. ¿Qué ha dicho Santibáñez en su defensa? Que todo es mentira, que el periodista Ricardo Velasco es un miserable y que lo va a demandar. El día de ayer, lunes 15 de julio, el reportero de Hildebrand ha confirmado que Santibáñez ha enviado una carta notarial a su domicilio. Algo que llama poderosamente la atención es que uno de los reclamos de Santibáñez es que el semanario se refiera a Óscar Rodríguez como un narcotraficante. Como mencionamos hace un momento, en el documento que envió a la Fiscalía en 2007, el propio Rodríguez confiesa a puño y letra que se dedicó al tráfico ilícito de drogas, pero según Santibáñez, como no hay sentencia condenatoria, no se puede asegurar que haya sido un narcotraficante. Solo para terminar, la situación del ministro Fujitrol es tan grave que más allá de lo publicado por Hildebrand el domingo 14 de julio, Cuarto Poder ha revelado que Santibáñez defendió como abogado a José Quispe Guamán, un criminal conocido como Shakira, que ha sido pedido por la justicia argentina y que acaba de señalar hace unas semanas que su defensa está a cargo de 2 abogados que trabajan en el estudio de Santibáñez. ¿Cómo es posible que la defensa de un criminal que hasta ahora no ha sido extraditado esté a cargo de 2 abogados que trabajan en el estudio del ministro, que forma parte del Consejo de Ministros que se encarga precisamente de las extradiciones? La pregunta debería ser cómo es posible que Santibáñez continúe en el Ministerio del Interior, aunque pensándolo bien, como se trata del gobierno de Boluarte, la pregunta se responde por sí sola. Y finalmente, noticia número 3, el gobernador de La Libertad, César Acuña, ha saludado la eventual candidatura de Alberto Fujimori a la presidencia, y eso no es lo peor de todo. El día de ayer, lunes 15 de julio, en declaraciones a los medios para confirmar por enésima vez que forma parte del pacto liderado por el fujimorismo para mantener a Boluarte en el poder, Acuña ha saludado la eventual candidatura de Alberto Fujimori a la presidencia y ha asegurado que tiene derecho a representar a todos los peruanos. ¿No me crees? Escúchalo tú mismo. 2 años de las elecciones, todos los partidos ya están pensando quién va a ser su posible candidato. En el caso de Fuerza Popular, según lo ha anunciado la presidenta del partido, su candidato va a ser Alberto Fujimori, la cual saludamos. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser candidatos, todos los ciudadanos tienen derecho a representar a los peruanos. Entonces, el candidato lo determinan los partidos, y siempre pues los partidos están pensando en la persona que mejor lo va a representar. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana con un nuevo video, y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.